En morfología microscópica, pues obviamente sabemos que si no tenemos otro tipo de microscopio más que el óptico, entonces requerimos que para poder observar los microorganismos, teñirlos, ¿sí? La técnica más fácil es hacer una tinción simple. En esa tinción simple, pues vamos a ver, o lo que podemos observar ahí es la forma, la agrupación, tamaño, y en algunos casos si se presentan esporas o no. ¿Ok? Esta sería las únicas características que podríamos observar microscópicamente. Sin embargo, no podemos decir que esta tinción pueda ser de carácter taxonómico, o sea, para clasificación. Ya cuando queremos ya hacer una técnica de clasificación, pues ya nos vamos a las técnicas diferenciales, como sería la tinción de Gram y la tinción de Sieg-Nielsen. ¿Ok? En donde sí ya podemos clasificar, ya sea por si es Gram, en los microorganismos Gram positivos y Gram negativos. Y eso, pues obviamente también nos permite conocer un tanto la estructura de su pared, ¿sí? Si decimos que son Gram positivos, ¿cómo sería la estructura, Valerie, de su pared? ¿De qué estaría conformada? Lico. Ay, se fue el nombre. ¿Glucano? ¿Algo así? No me acuerdo muy bien del nombre. Peptidoglicana. Peptidoglicana. Ok. Está bien. ¿Sí? ¿Solamente? ¿O qué más pudiera tener? Los ácidos lipoteicoicos, así se llama. Ok. Esos serían unos. ¿Qué más tiene? Su pared celular. Sí, la pared celular, la peptidoglicana. Gruesa o delgada. En este caso, sí sería, si es un gran positivo, hablamos que es una pared gruesa de peptidoglicana, pero además de la peptidoglicana, recordemos que también están los ácidos teicoicos y los lipoteicoicos. ¿Sí? Ahora, esos serían los gram positivos. Y los gram negativos, Sofía. ¿Cómo sería la pared peptidoglicana. Peptidoglicana. Ajá. ¿Cómo sería? ¿Gruesa o delgada? Y delgada. ¿Nada más? Y liposacáridos. Hay un conjunto de esa estructura. El lipopolisacárido o LPS forma parte de esa estructura, pero no solamente es eso. O sea, ¿cómo se llama la estructura en general? ¿Membrana externa? ¿La qué? ¿Membrana externa? La membrana externa, ¿sí? Entonces, la membrana externa, pues, tiene los componentes de una membrana, que serían fosfolípidos, algunas proteínas, etcétera. Pero en la superficie tiene principalmente lo que es el lipopolisacárido, el tan llamado LPS, ¿vale? ¿Ok? Y otra tinción diferencial sería la de Sieg-Nielsen. En este caso, si nosotros tenemos la de Sieg-Nielsen, Daniela, ¿cómo sería la estructura de una bacteria que fuera bacilo ácido alcohol resistente?
¿Qué tendría? Tienen una cantidad significativa de ácidos micólicos en su pared celular. Sí, ácidos grasos, ácidos micólicos son específicos de Mycobacterium y ácidos no cárdicos serían específicos de nocardia. ¿Sí? ¿Qué más podría tener? Profe, ¿podría dejar entrar a Fer? A ver, ok. Vamos a ver. Ahí va ya. Vale. Entonces, estamos hablando que tienen una buena concentración de ácidos grasos, ya sean micólicos o no cárdicos. Pero, ¿qué más? ¿Es lo único? Recuerden que esa parte la vimos en laboratorio, en la presentación, ¿no? Entonces, aparte también tiene una peptidoglicana, ¿sí? Un poco ligeramente más gruesa que las gram negativas, pero también una capa de arabinomananos, ¿sí? Que está por debajo de los ácidos micólicos o no cárdicos. ¿Ok? Pues sí tenemos que acordarnos un poquito de eso, porque eso, pues obviamente es descriptivo. Si estamos hablando de tinciones diferenciales, pues es algo que debemos de saber. Pues porque podríamos preguntar, dígame, ¿a quién pertenece una pared celular que tiene como constituyente arabinomananos? Y aparte, pues una cierta concentración de ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, sí hay que tener un poquito de memoria acerca de cómo están compuestas las paredes. Que de todos modos vamos a verlas más adelante. ¿Ok? Y también, pues obviamente, eso es una tinción diferencial. Esto ya serían de carácter taxonómico que nos permiten clasificarlos al menos en 2 grupos en cada una de estas tinciones. Y por último tendríamos la tinción selectiva. La tinción selectiva va a ser una tinción que nos va a poner de manifiesto si existen algunas estructuras celulares. ¿Como cuáles podrían ser, Gabriela? La de tinta china, ¿qué nos pone de manifiesto? La cápsula, ¿sí? Nos pone de manifiesto la cápsula. No tanto decir como el borde, porque eso sería, pues prácticamente es acuérdate que es un contraste para saber en dónde se encuentra nada más, ¿sí? Aparte de tinta china, la tinta china, ¿qué otro nombre tiene? Es decir, no se les olvide porque también hay algunas preguntas que me dicen, dígame la técnica del Dugit, nombre que dices antes. ¿Qué pasó? que el otro nombre es Dugit, ¿no? La técnica de Dugit. Dugit. ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta, es decir, dígame en qué se basa la técnica de Dugit. En lugar de decirles tinta china, les digo Dugit y me tienen que contestar. ¿Sí? Ok, entonces sería una. ¿Cuál sería otra, Jocelyn? ¿De Loeffler? La técnica de Loeffler. ¿Y a qué se refiere la técnica de Loeffler? Es lo de gránulos. ¿Gránulos de qué? Crónicos. Metacromáticos. Metacromáticos, ¿sí? Y esos gránulos metacromáticos es porque tienen como compuesto polifosfatos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué más, Noelia? ¿Qué otra estructura? Las endosporas. Las endosporas. ¿Por qué técnica? Algo raro. ¿El Schaffer o algo así?
¿De quién? No sé cómo se pronuncia. No sé cómo se Pero, pronuncia. no, pero pues Acuérdense que esa técnica lleva un nombre de pluma. Ah, es la de verde de malaquita. No, bueno, sí, lleva verde de No, malaquita. ¿verdad? ¿Cómo Ya se me llama? confundí, no olvídelo, no. Sí, sí es esa, ¿no? La de Schaefer Schiffer y, y Fulton. y Fulton, sí. Acuérdense, ¿ustedes nunca compraron plumas así más o menos algo caras? Una marca de plumas que se usaba mucho para los ejecutivos era la marca Schiffer, ¿sí? Ese es un nombre de plumas o marca de plumas ejecutivas, ¿ok? Entonces, pues de ahí derivamos, entonces vemos ahí la endospora por medio de la técnica de Schiffer y Fulton, y es una técnica que sí lleva verde malaquita, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál lleva qué colorante lleva la fuchsina fenicada? ¿Qué técnica? ¿Qué técnica sería? Diana. ¿La cual? ¿Me puedes repetir el nombre? ¿Por qué técnica o en qué técnica se usa el colorante fuchsina? Es la del rojo con... No, no sé si rojo Congo, no fuchsina. ¿La de Phil Nielsen, profe? ¿Cuál? ¿Alguna Sim vez? Nielsen, no, pero La de Sim Nielsen. sí se usa en Sim Nielsen, pero en este caso para las tinciones selectivas. Hay una técnica donde usamos fuchsina. ¿Cuál? ¿Canaisi? ¿La qué? Más fuerte que no oigo. ¿Canaisi? Neisy. Es No sé la cómo se técnica de Neisy. Ah, Nancy. ¿Y qué estructura teñimos con la técnica de Neisy? Pared celular, ¿sí? Ok, acuérdense que esto es así como hacer prueba de examen, ¿eh? Entonces, denle un repaso, ¿sale? Entonces, pues vamos a continuar con lo que sería nuestra clase. Ya dimos un repaso rápido para que nos acordemos. Entonces, sí es importante que las tiñamos. ¿Por qué? Porque si no las teñimos, al menos por el microscopio óptico, no podríamos observar las bacterias porque generalmente son transparentes. Entonces tenemos que darles una teñida para que nosotros podamos observarlos al microscopio, ya sea el microorganismo como tal o ver las estructuras que contiene. ¿Ok? Y entonces, algo de lo que podemos ver en el caso de bacterias, pues sería ver su morfología microscópica. ¿Qué es lo que vamos a ver en la morfología microscópica? Sobre todo, si hacemos una tinción, pues ya vemos las características, las acabamos de mencionar. Una de ellas sería la forma. La forma es ver si son formas de cocos, o formas bacilares, o formas pleomórficas, ¿sí? O en su defecto formas filamentosas, formas en forma de estrella, o en forma de coma, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces hay muchas formas diferentes en las cuales podemos estar viendo o clasificando la forma que podemos observar, ¿sí? Ahora, en el caso de ya que vimos las formas, también los microorganismos forman agrupaciones. Entonces, algo que podemos ver aquí, las agrupaciones, y hablamos que estén aisladas. Aisladas es cuando es una sola célula que está separada de todas las demás. Está aislada. Generalmente las bacterias gram negativas pues forman agrupaciones aisladas.
Si vemos un frotis, vemos que todas están pues, prácticamente separadas y podrían encontrar algunas que pudieran estar aparentemente formando una agrupación, pero no es otra cosa más que una cosa accidental que se juntaron por efecto de hacer el frotis. ¿Sí? Pero generalmente son aisladas. En el caso de los gram positivos es donde se presentan más agrupaciones. Por ejemplo, tenemos agrupaciones en forma de diplococos. ¿Sí? Estos diplococos son, por ejemplo, el caso de Streptococcus pneumonia, que forma diplococos como unidad, pero también estos diplococos forman cadenas de diplococos en el caso de Streptococcus. ¿Sí? Hay de los pocos gram negativos que hemos observado que forman una agrupación también de diplococos. Tenemos aquí algunas, como serían lo que es Neisseria, el género Neisseria. La Neisseria es un coco gram negativo y que forma diplococos. ¿Sí? Otros forman agrupación de cadenas. ¿Sí? Vemos aquí, por ejemplo, este bacilo que tiene una cadenita, ¿sí? De, pues aproximadamente puede ser de 2 a más cadenas, ¿sí? Más o menos algunas llegan extensas, tanto de 10 o 20 bacilos juntos, ¿sí? Otros tienen una agrupación en forma de tetradas. Aquí estamos viendo que hay 4 cocos unidos ahí, que serían las tetradas. Y otros, pues, vemos aquí lo que sería una agrupación de zarcina. Una zarcina, pues prácticamente es una agrupación de esos cocos, como si tuviéramos inicialmente tetradas, pero se están pegando y podemos ver aquí que esta zarcina se ve así como si fuera un cubo formado por puros cocos. ¿Sí? Aquí tenemos algunas formas filamentosas que son las que vemos aquí y que pues obviamente estas están solas. Las que veíamos o decíamos que hay formas pleomórficas, como el caso de Corynebacterium, también se llama que tiene una forma de mazo, ¿sí? Y se agrupa de manera a veces accidental, pero se ve con mucha frecuencia cuando vemos una agrupación como si fuera una formación de letras chinas. ¿Sí? Si la vemos al microscopio, vemos algunas, sí, si ustedes han visto las letras chinas, tienen un parecido muy importante. ¿Sí? Otras de las formas que podemos ver aquí, pues son formas en forma de, ¿cómo se llama? De helicoidales, ¿sí? Formas curvas también. Estas formas curvas se ven mucho en lo que son las muestras que provienen de suelo, las formas más geométricas, como las tetradas, como la forma de Staphylococcus aquí, la agrupación de Staphylococcus que es racimo de uvas, y formas aisladas o formas de Streptococcus se ven más en microorganismos patógenos. ¿Vale? Otros que tenemos aquí, estamos observando aquí unos bacilos que se ven así como medio cabezones en un lado, en uno de los polos. Esto sale porque estas pueden formar lo que son esporas. Hay microorganismos que forman esporas como los bacilos que forman cadenas y forman una endospora de tipo central. Otros forman endosporas, ¿sí? Pero de tipo en algún polo del bacilo. ¿Ok? Eso generalmente estas sean esporas de Clostridium y estas serían esporas del género Bacillus. ¿Ok? Entonces, no hay dudas entre lo que sería la forma y lo que sería la agrupación. No. ¿Sí? No. Recuerden, hay algo que confunden comúnmente cuando decimos
la forma de un bacilo que está separado, le dicen bacilo aislado, que ese es el nombre normal. Y otros me ponen a veces en los exámenes, este es un bacilo que está solo, ¿sí? O un bacilo separado. ¿No? El nombre correcto es decir, es una agrupación aislada. ¿Ok? Pues continuamos, vemos aquí ya unos esquemas de lo que les acabo de decir. Formas esféricas o de forma de cocos son las que tenemos aquí. Las agrupaciones que podemos encontrar de cocos son diplococos o son streptococos, que son cocos en cadena, ¿sí? Como el nombre dice, streptococos. Strepto es cadena, ¿sí? Hay en la forma cilíndrica que se les llama bacilos o bastones, ¿sí? Y aparte, pues podríamos encontrar lo que son los cocobacilos, pero sin embargo, por ejemplo, podemos tener unas formas de bacilos que se encuentran en una etapa de crecimiento logarítmico. Sí podrían ser unos bacilos medianos o largos, pero cuando están en etapa exponencial de crecimiento, llegamos a ver estas formas de cocobacilos. O sea, esto podría ser una etapa transitoria de lo que va a ser un bacilo mediano o bacilo largo. ¿Ok? En el caso de los cocos, vemos aquí la formación de racimos, que es la agrupación de estafilo o de racimo. Se ve mucho en el caso de estafilococos. Los espirilos o formas espirales, ¿sí? Tenemos aquí, pues son formas curvas. Estas formas espirales. También tenemos lo que son las espiroquetas, que son formas helicoidales, son forma de hélice, ¿sí? Y lo que mencionábamos también al inicio, una agrupación de salsinas. Entonces aquí estamos viendo las espiroquetas son aisladas, los espirilos también son aislados, y aquí pues muchos de los cocos se están formando, ya sea racimos, cadenas de cocos o una salsina, que son agrupaciones de forma de cubo. Y faltarían aquí mencionar las tetradas, que ya vimos que son 4 cocos formando esas tetradas. En los bacilos también tenemos lo que son la agrupación de estreptobacilos, o sea, que son bacilos en cadena. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos algunos ejemplos. Vemos aquí unas tetradas de Deinococcus radiodurans, ¿sí? Ven aquí cómo se observa bien las tetradas. También Micrococcus luteus, también forma tetradas en agrupación. Los Staphylococcus, aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta microscopía que fue teñida por Gram, estamos viendo esos racimos, pero también, como les decía, muchas veces las agrupaciones varían. Por ejemplo, podemos aquí encontrar 3 cocos, un coco ahí solitario aislado, uno que parecería cadena, pero siempre cuando observamos al microscopio tenemos que ver cuál estructura es la que predomina, sobre todo en este caso que estamos viendo, pues lo que serían los racimos de uvas, que son clásicos de Staphylococcus, ¿sí? Porque a veces lo ven y dicen, no, pues veo nada más un coco aislado, ¿sí? O tengo un diplococo aquí o una cadenita de cocos, cuando estamos viendo que hay una gran cantidad de racimos de uvas, ¿sí? O una agrupación de Staphylococcus. Aquí tenemos Bacillus megatherium. Bacillus megatherium también teñida con Gram. Y vemos aquí la cadena de bacilos. Ven aquí esta cadena que estamos viendo aquí, pues tiene alrededor de unos 10 bacilos. Hay 3 o 4 bacilos en cadena, etc. ¿Sí? Y aquí estamos viendo a Enterococcus fecalis. Enterococcus fecalis forma agrupaciones de cocos en cadena. Ven aquí hay una cadenita que estamos observando. Acá hay otras, etc. ¿Sí?
Seguimos con la morfología microscópica. Estos son los cocos. Aquí les puse unas fotos para que me crean que es cierto. Aquí tenemos unos bacilos. También aquí son bacilos aislados. Unos espirilos. Estamos viendo aquí que son así medio curvos. Y las espiroquetas. ¿Sí? Que ya vimos que las espiroquetas pueden tener una forma helicoidal. ¿Sí? Otras formas diferentes que podemos observar aquí es que algunas son aisladas y forman o tienen un tallo, ¿sí? Otras tendrían una hifa, que también se conoce como pedúnculo. Los dos son catalogados como apéndices, ¿sí? Vean, aquí está un ejemplo. Y este tipo de microorganismos muchas veces se unen ya sea por el tallo o por la hifa, y lo que forman es una roseta, ¿sí? Una roseta donde se hizo una agrupación de roseta en base a estos tallos o las hifas, que son las que estamos viendo aquí en esta foto, ¿vale? Y aquí vemos las que son filamentosas. Aquí estamos filamentos que vemos aquí grandes, aquí curvos o hay de rectos, derechos, etc. ¿Ok? Hablamos de otras formas. Pues ya vimos aquí los diplococos, aquí están los estreptococos, las arcinas, los estafilococos, las tetradas. Pero vean estas son las formas de estrella. ¿Sí? Aquí la estamos viendo. Esta es una fotografía de una forma, de un microorganismo en forma de estrella. ¿Sí? Aquí hay unas formas filamentosas. Y también tenemos microorganismos que son de forma cuadrada, que es lo que estamos observando aquí. Y aquí está la evidencia de una foto donde están las bacterias cuadradas. Aquí pues estaríamos viendo las agrupaciones. Aquí vemos, miren esta cadena de bacilos. ¿Sí? Este tiene más de 10 bacilos ahí en cadena. Esta sería una bacteria gram negativa que tiene una agrupación aislada. Podemos encontrar bacilos en agrupación de 2. A eso se les llama diplobacilos. Aquí tenemos otra agrupación de Staphylococcus. ¿Sí? Aquí otra vez tenemos una forma de hélice. ¿Sí? Aquí otras bacterias que también están aisladas, no están formando agrupación, nomás que se formó un acúmulo aquí de bacterias. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, tenemos aquí un diplobacilo, etc. ¿Sí? Más estafilococos. ¿Sí? Aquí estamos viendo las espiroquetas. Vean cómo están las espiroquetas. ¿Sí? Otras están en forma de espiroqueta, pero vean, son curvas en los extremos. Otras tienen esta forma, parece de bacilo, pero tienen pues, lo que serían flagelos en los polos, ¿sí? Como el caso de lo que sería Borrelia. ¿Ok? Y esto puedo decirle que esto es el procariote más grande que hemos visto y que su género es Epilopicium y su especie es Fichelone. Comparado pues con unos eucariotas que estos son Paramecium, que son eucariotas, y este procariota es más grande que estas células eucariotas. Más formas, para que conozcan, aquí tenemos lo que serían, déjenme acordar de este, ¿sí? Estos no tienen pared celular y se forman muy largos, los podemos encontrar en la siguiente, que serían estos. ¿Sí? Son bacterias sin pared celular que son muy largos y delgados. ¿Sí? Aquí están otra vez las bacterias cuadradas y estos también son bacterias que forman pues algunos cuerpos
para algunas funciones que van a tener, que tienen una forma de hifa, ¿sí? Tienen una yema, etc. ¿Ok? Entonces vean las diferentes formas que pudiéramos encontrar, pues tanto a nivel de seres vivos o a nivel de los microorganismos que encontramos en el suelo. Ven, aquí está la roseta que les mencionaba. Aquí están los que están con su tallo. Y aquí una vez que se pudieron encontrar, vemos que todos estos se pegaron en una forma de roseta. Aquí hay unas formas pues, polimórficas. Vean cómo difiere la forma. En este caso se da esta forma polimórfica porque este tipo de bacterias no tiene pared. Entonces, el no tener pared, no hay rigidez en su forma, por lo tanto, puede adoptar muchas formas diferentes. ¿Vale? Y estas son también de los procariotes más grandes. Este es un procariote, todo esto que estamos viendo aquí, que se llama Thiomargarita namibiensis. ¿Sí? Thiomargarita namibiensis se llama así porque produce aquí lo que serían, ¿cómo se llama? Inclusiones. Inclusiones que están llenas de compuestos de azufre. Y es muy grande también. Y namibiensis es la especie por el nombre donde se encontró a esta bacteria. ¿Sí? Y esto sería una cianobacteria. Lo que estamos viendo aquí es la zona en donde se fija el nitrógeno molecular, y obviamente esta zona está protegida contra el oxígeno porque la enzima que realiza la fijación de nitrógeno es sensible al oxígeno. Entonces es un paseo para que ustedes vieran todas las formas que podemos encontrar en el caso de los microorganismos de tipo bacteriano. ¿Ok? Morfología microscópica de hongos y levaduras. Entonces ya vimos que en microscopía, la morfología microscópica de bacterias, pues es ver la forma, la agrupación, ¿sí? Si teñimos por alguna tinción, el tipo de tinción, si es Gram, la clasificamos como Gram positivos o Gram negativos. Y otra que también se debe registrar es si presentan esporas o no. ¿Vale? Morfología microscópica de hongos y levaduras. En este caso, para ver la morfología microscópica de hongos, en el caso de los hongos filamentosos, tenemos que hacer una preparación en fresco. Eso es tomar un poco de micelio de esos hongos filamentosos, ponerlas en un portaobjeto que ya tiene una gotita de azul de algodón lactofenol. Le ponemos después un cubreobjetos y lo observamos al microscopio. ¿Qué es lo que vemos ahí? El micelio y lo que serían las esporas que produce cada uno de estos hongos. Si tenemos por ahí algunas otras formas de propagación, en este caso podríamos encontrar ascosporas, ¿sí? Las ascosporas pues se encuentran dentro de una bolsa que se llama ascas. Generalmente estas se encuentran en las levaduras. Entonces esto sería, ¿qué es lo que hacemos nosotros para hacer la técnica de sembrado en un medio de cultivo de los hongos filamentosos? Entonces tomamos una muestra de un hongo filamentoso. Obviamente también hacemos una técnica de aislamiento por diluciones. Esas diluciones que hicimos posteriormente ponemos una alícuota en lo que sería la superficie, dispersamos con la varilla codada y la mandamos incubar. Aproximadamente entre 3 y 5 días para ver los crecimientos de los diferentes hongos que hay. Y de ahí seleccionamos otra vez, como lo hicimos en bacterias, en colonias bacterianas, seleccionamos esos hongos para generar un cultivo puro del hongo.
Y entonces, ya que tenemos esa placa de que viene del aislamiento, tomamos una muestra. Vean, aquí está el asa micológica. El asa micológica es diferente a la asa bacteriológica. ¿Por qué? Porque estamos viendo que aquí en la punta, en lugar de tener un ojillo, tiene una punta en ángulo recto. Lo que hacemos es que con la punta de este ángulo recto vamos a rascar en lo que sería el crecimiento del hongo para llevarnos micelio y algunas formas de propagación, ¿sí? Y solamente lo que vamos a hacer es hacer una punción en el centro, ¿sí? En esto aquí se hizo la punción del lado derecho, se mandó a incubar y observamos aquí el crecimiento del hongo. Para hacer la preparación en fresco, tomamos otra vez con nuestra asa micológica. Aquí vamos a raspar con la punta de esta asa en ángulo recto. Tomamos un poco y lo vamos a resuspender en el azul de algodón lactofenol. ¿Sí? Ya que lo resuspendemos, entonces lo podemos, le ponemos el cubo objeto y lo observamos al microscopio. Y por eso se llama preparación en fresco. También podemos hacer el cultivo o algo llamado microcultivo, porque esto es una técnica también para poder observar tanto las estructuras de propagación como los micelios. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Tenemos una placa, ¿sí?, en la cual ponemos un portaobjetos, todo está estéril, y aquí además va a tener unos cubreobjetos. ¿Qué hacemos con esto? Generalmente hacemos cuadros de agar, ¿sí? De agar para siembra de hongos. Entonces, si es un cuadrado, entonces vamos a tomar muestra y funcionamos en cada uno de los lados de este cuadro, ¿sí? Una vez que ya terminamos de funcionar, entonces le ponemos el cubreobjetos encima y le agregamos una solución de glicerol al 10%, ¿sí? El glicerol al 10% es una solución que le va a permitir mantener la humedad del hongo, ya que es lo que necesita para poder crecer, ¿sí? Le estamos dando las condiciones. El glicerol le ayuda a que no se evapore rápidamente el agua, ¿sí? Entonces, pues mantiene la humedad durante todos esos días que lo vamos a incubar. Y aquí lo estamos viendo. Ven, aquí pusimos lo que sería el hongo. Aquí estamos poniendo el cubreobjeto después de que lo inoculamos por cada uno de los lados, ¿sí? Y vemos cómo empieza a crecer hasta que lo tenemos de esta parte. Ahora, cuando termine este proceso de crecimiento, para poderlo tomar tenemos que inactivar las esporas, porque las esporas, si las aspiramos, nos podemos dañar y generar una infección, aunque si esa persona tiene un problema de baja inmunidad, entonces podría infectarse con los hongos. Generalmente nuestro sistema inmune nos protege contra los hongos, pero no aquellos que están con una pobre inmunidad. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos el crecimiento, pues simplemente vamos a quitar tanto el cubreobjetos y lo ponemos en un portaobjetos con una gota de azul de algodón y eso sirve para observar. Después quitamos lo que sería el medio donde creció el hongo y en el portaobjetos de abajo queda pues la muestra de lo que creció. Entonces también le vamos a agregar una gotita de azul de algodón lactofenol y le ponemos un cubreobjetos. Y todo esto lo vamos a observar, ¿sí? Esta sería una estructura de un hongo. Aquí tenemos lo que sería el micelio, ¿sí? Las hifas. El micelio sería el conjunto de hifas y obviamente cada filamento que tiene el micelio se conoce como hifa, ¿ok? Estas hifas, ¿sí?, pueden tener lo que sería la estructura de propagación.
esta estructura de propagación depende de su nombre de lo que sería el nombre de la espora. En este caso sería un conidióforo, ¿sí? Este conidióforo produce esporas de tipo conidio, ¿sí? Se les llama estructuras de propagación porque las esporas son muy sensibles a cualquier movimiento, inclusive al aire. Entonces con el aire pueden liberarse las esporas y estas esporas caer en un hábitat con humedad, y es donde va a germinar para producir de nuevo un micelio, ¿sí? Entonces sería el ciclo de lo que sería en este caso estos conidióforos. Esto generalmente es de un hongo, como lo que sería el hongo penicillium. Vean aquí tenemos unas hifas de histoplasma capsulatum, que este es un hongo patógeno, ¿sí? Donde tiene aquí estructuras llamadas clamidias, que tienen las clamidosporas. Acá abajo estamos viendo también de cómo se vería ya en la tinción, en la técnica de azul de algodón lactofenol. Vemos estas estructuras, todas estas fibras son hifas, y por aquí estamos viendo algunas de las estructuras que contienen las esporas. De este lado les puse aquí lo que sería una levadura como Candida albicans, que llega a ser patógeno también para el ser humano. Y vean estas levaduras, ¿sí? Aquí son formas prácticamente ovoides, y que ven, estas aquí, por ejemplo, se ve como un chichoncito. Esto sería una gemación, o sea, está produciendo una célula hija que se va a desprender después de que crezca al tamaño adecuado. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la morfología microscópica de hongos? Vamos a leer estas 5 características. 1, el color de la hifa o micelio. Si el micelio es pigmentado o es hialino. Pigmentado si produjo algún pigmento, y de ese color se va a ver en la hifa o micelio. Hialino si no tiene color, ¿sí? Hialino lo vamos a ver en el caso de una preparación en fresco del color del azul de algodón lactofenol, o sea, de color azul, ¿sí? Porque no tuvo pigmento y obviamente se tiñó del color del colorante. El otro sería ver el diámetro de la hifa, ¿sí? Que puede ser de más de 1 hasta 30 micrómetros de grosor. ¿Qué grosor tenían los actinomycetos? Menor a 1 micrómetro. Entonces aquí vemos la diferencia contra los hongos filamentosos. Presencia de septos. Si el micelio es septado o es cenocítico. Septado es que presenta durante toda su hifa lo que serían divisiones, ¿sí? O paredes que se forman y que pues prácticamente están dividiendo el micelio pues en fracciones. Se les llama los septos, formas septos o tabiques. Cenocítico, que no tiene tabiques, que no tiene divisiones. Entonces vemos un micelio que se encuentra en forma continua, ¿sí? Sin divisiones. Podemos observar también el número de núcleos. Hay algunas células que son mononucleadas u otras que tienen más de un núcleo, que les podemos llamar multinucleadas. Y el tipo de esporas que generan, que pueden ser de tipo asexual o de tipo sexual. Hay hongos que producen nada más la sexual, hay hongos que producen nada más la sexual, y hay hongos que producen las dos, tanto esporas de tipo sexual como de tipo asexual. Entonces aquí vemos, ¿sí? Color del micelio. Este está pigmentado. ¿Por qué?
porque aquí en una preparación en fresco lo vemos de color más o menos café, ¿sí? Y este es el hialino que se coloreó por efecto del colorante azul de algodón para poder teñir o para poder saber si no tenía el pigmento. Si tiene pigmento no se colorea de azul. Y ese es un micelio hialino. La presencia de los septos en el micelio, aquí estamos observando, vean estas divisiones en lo que sería la hifa. Acá también se observan, aquí vemos otra división, etc. Lo que vemos aquí arriba no son hifas, sino son esporas. Micelio cenocítico. Vean cómo en este hay un micelio continuo donde no hay divisiones. Aquí del lado derecho tenemos otro que no tiene ninguna división. Estos son micelios cenocíticos. Entonces, en un examen del cultivo, de la microscopía de los hongos, pues vemos lo que son, cómo son las hifas, las características que tienen, si presentan conidias o un tipo de espora, ¿sí? En específico, o estructuras de sostén. Hay unos que forman cuerpos fructíferos y algunas otras. Aquí hay una serie de fotografías en donde podemos ver en algunos casos esporas, ¿sí? Otros casos aquí formas de reproducción o donde se encuentra la estructura de sostén de las esporas. Esto que tenemos aquí es un esporangio, que es una bolsita que tiene esporangiosporas. Aquí tenemos una estructura donde se encuentran las esporas, conidiosporas. Este sería un hongo Aspergillus que generalmente presenta esta estructura de conidiosporas, que parecería aquí que es una fialide, como si tuviera prácticamente filamentos pequeños y después las conidiosporas. Aquí estamos viendo lo que serían las artrosporas. Las artrosporas pues prácticamente son micelios que se van a ir fragmentando y cada uno de estos fragmentos es una artrospora, ¿sí? Aquí tenemos otros que ¿cómo se llama? Otras estructuras en forma de bolsa, lo que estamos observando aquí, ¿sí? Y observamos también aquí esta bolsa se rompió y está liberando las esporas. ¿Vale? Tipos de esporas asexuales que se presentan, pues podemos hablar unos que se llaman microconidias, que son largas y tienen estas conidias en el interior, ¿sí? Parecen como si fueran hojas ahí de los micelios. Y otros serían las macroconidias, ¿sí? Que aquí la forma de las macroconidias son un poco más grandes, las microconidias son más pequeñas. Aquí tendríamos los conidióforos de lo que sería Penicillium, lo que les hablaba. Aquí vemos las conidiosporas y se ve como si fuera una mano huesuda, ¿no? Aquí estamos viendo esta mano huesuda, pues tiene aquí lo que serían las esporas. Aquí tenemos un Aspergillus, ya se los había mostrado antes. Aquí están pues prácticamente el conidióforo con lo que serían las estructuras de las esporas y aquí unido a esta fialide o vesícula. Esporas, además esporas asexuales, las esporangiosporas. Aquí vemos el esporangio y las esporangiosporas en el interior, ¿sí? Vean cómo se ve aquí una gran cantidad de esporas. Basta con romperse el esporangio para que las libere. Otras artrosporas, aquí vemos unas que ya se liberaron y otras que apenas se están dividiendo o fragmentando para formar las artrosporas.
Aquí veríamos las clamidosporas. Estas ya son esporas liberadas y otras que están todavía en las clamidas, ¿sí? Que son las bolsas donde podemos encontrar las clamidosporas. Y Profe, estas ¿las serían, anteriores también eran asexuales? ¿cuál? ¿Las anteriores también eran asexuales? También eran asexuales. Ahorita apenas vamos a ver las sexuales, ¿sí? Estas son blastosporas, ¿sí? Son de una levadura. Vean aquí, las levaduras, pues obviamente se dividen de la célula madre, sale una célula hija pequeñita y que después va a crecer. Entonces, cuando esta unión se rompe, ¿sí? Entonces se libera la célula hija y aquí pues, prácticamente se cicatriza la ruptura. Entonces, las levaduras, cuando se dividen, pues no es una división asimétrica como las bacterias, sino que hay una célula que es grande y otra célula que es la hija, es más chica. Aquí hay, ahora sí, las esporas sexuales, ¿sí? Aquí las esporas sexuales las forman los hongos homotálicos, ¿sí? Como del género Zygorhynchus. Aquí estamos observando esta espora. Esta es una cigospora, ¿sí? Esta cigospora aquí no se ve, pero por aquí vino una hifa como gameto positivo y otra hifa como gameto negativo y formaron la cigospora. Aquí hay otro, aquí sí se alcanza a ver como, miren, aquí está un gameto que está pegando por aquí y otro gameto que está pegando por acá. O sea, se conjuntan los dos materiales genéticos para formar lo que es la cigospora. Aquí vemos otras estructuras, ¿sí? Que también son cigosporas. Las cigosporas pueden inclusive tener en otras hifas lo que serían esporas de tipo asexual. Entonces pueden tener las dos algunos hongos, tanto esporas sexuales como esporas asexuales. Y en el caso de las levaduras también se presentan las esporas asexuales, que serían las ascosporas. ¿Sí? Entonces, estas ascosporas se forman en una bolsita que se llama asca. Y adentro de estas ascas tenemos las ascosporas. ¿Sí? Estas son muy clásicas de Saccharomyces cerevisiae. Estas son muy clásicas de Pichia sp. Y estas son otras ascas. ¿Sí? ¿Vale? Levaduras, pues aquí estaríamos viendo cómo se van formando las gemas de las levaduras hijas. Y aquí, por ejemplo, esta que estamos observando son cicatrices de todas las levaduras que ya sacaron o que ya se despegaron como células hijas. Y que estamos observando. Aquí vemos algunas. Vemos por alguna, ¿cómo se llama? Por fluorescencia, en donde están las levaduras que están quemando. Aquí son algunas que se observaron. Vean cómo empiezan a gemar, empiezan a dividirse y las libera. Y aquí hay una que ya tuvo demasiadas hijas. Vean cuántas cicatrices tiene. Aquí hay una que se está despegando, una levadura. ¿Sí? Generalmente las levaduras tienen una forma ovalada. Basidiomycetos, todos los que vimos anteriores aquí, como el caso de las levaduras, son de tipo microscópico, la célula solita. Los hongos filamentosos son macroscópicos, sí, pero sus esporas son microscópicas. Y los basidiomycetos, pues son los hongos macro, que podemos observar a simple vista, ¿sí? Aquí tenemos un hongo que parecería una seta, de esas que se comen. Aquí tenemos otro hongo, que es un hongo de María Sabina, ¿sí? Para sus alucinaciones. ¿Y cómo está conformado el hongo? Pues simplemente este hongo tiene un sombrero, que sería la parte externa de aquí, de la parte superior,
tiene lámina y laminillas, ¿sí? Que conforman lo que es el himenio, que es la parte baja, que esto sería el himenio, formado de laminillas. Tiene lo que sería, se ve aquí, lo que sería un anillo o velo, el pie. Aquí casi enterrado tendría la volva y el micelio vegetativo que estaría pues, prácticamente sumergido en el suelo. En lo que serían las laminillas o las láminas es de donde van a salir las blastosporas o las basidiosporas, ¿sí? Y obviamente estos van a caer aquí en el suelo y van a germinar. Y para que vean que todo es micelio, vean aquí la estructura, el esquema del hongo macroscópico, ¿sí? Vean aquí está el micelio vegetativo, que es el que se encarga de absorber los nutrimentos del suelo, a la volva y en el anillo, pero interiormente están todos los micelios formando la estructura y solamente son envueltos por una pequeña capa que los protege. ¿Sí? Entonces vean, aquí están las láminas y en el interior estamos viendo las estructuras que estarían prácticamente con las basidiosporas. Los bacidios sería la bolsita donde están las basidiosporas y basta nada más con que pase el aire y se liberan las basidiosporas para ir a caer a formar más hongos. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces nos queda claro qué características vamos a utilizar para hacer lo que sería la morfología microscópica de hongos y qué características vamos a utilizar para hacer la morfología microscópica de bacterias. ¿Vale? Aquí sí son diferentes totalmente, tanto las levaduras como los hongos filamentosos con las bacterias. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte, muchachos? ¿No? No, profe. No. Entonces, nos seguimos con el siguiente tema. El siguiente tema, que sería tinción, colorantes y tinciones. ¿Ok? Pues aquí tenemos el inicio de la morfología microscópica de bacterias. Ya hablábamos que para poderlas observar al microscopio necesitamos teñirlas. Entonces, vamos a ver, de acuerdo con esto, cuáles serían sus características tintoriales. Sabemos que tienen que tener afinidad por algunos colorantes para poderlas teñir. Habrá colorantes específicos que puedan tomar para poderlas observar y obviamente también poderlas clasificar. Entonces, un colorante lo vamos a definir como un compuesto o son compuestos orgánicos, aromáticos y coloreados que contienen un anillo arilo que contiene sistemas de electrones deslocalizados y que tienen la capacidad de teñir. ¿Sí? Entonces aquí estamos con la estructura de algo que se llama el verde brillante. ¿Sí? Este verde brillante, pues podemos ver una serie de anillos aromáticos o de arilo, donde vemos estos dobles enlaces, ¿sí? Que están moviéndose. ¿Cómo se llama el movimiento de electrones en esta serie de ciclos, de estructuras aromáticas? ¿Cómo se llamaría ese movimiento? Ya me imagino que llevan química orgánica. ¿Sí o no?
Vamos a dar un recordatorio de orgánica. A ver, Daniela. ¿Cómo se llama el movimiento de estos electrones en estos anillos aromáticos? Profe, ¿no es resonancia? Es resonancia, ¿sí? Ok. Entonces, el movimiento de estos electrones le permite en un momento dado hacer que los grupos funcionales que tiene adheridos puedan generar una carga, ¿sí? Entonces, estos grupos aromáticos, estos electrones, generan ese movimiento y generan cargas, ¿sí? Cargas negativas o cargas positivas. Y el que genere esas cargas, pues le da una ventaja al colorante para que con esas cargas se pueda unir a una estructura blanco que va a tener la carga contraria, ¿sí? Entonces, los colorantes que más se utilizan para teñir a los microorganismos son los colorantes con carga positiva, ¿sí? Que también se llaman catiónicos. ¿Qué sucede con los de carga negativa? Son colorantes aniónicos. ¿Cuáles son mejor para teñir a las bacterias? Los catiónicos. ¿Por qué? Porque la densidad de carga en la superficie bacteriana es una densidad de carga negativa, ¿sí? Entonces, por eso los positivos son más usados para teñirlos. Entonces, esta estructura que estamos observando aquí es un colorante verde brillante y es un derivado del trifenilmetano. Si tiene 3 fenilos unido a un carbono. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen estas sustancias? Pues estos colorantes pueden absorber a cierta longitud de onda el del espectro de la luz y se van a fijar a otras y las van a colorear de manera estable ante algunos factores físicos o químicos, como los que serían la luz y los agentes oxidantes. Entonces, un colorante debe de tener la capacidad de generar un color en la estructura blanco. ¿Ok? Ahora díganme de qué está compuesto un colorante. ¿Cuáles son los componentes de un colorante? Aquí los podemos observar. Pero ¿cómo se llaman? Lo del grupo auxócromo y Cromóforo. Un cromóforo. componente sería el cromóforo y otro componente sería el auxocromo. ¿Y cuál otro? Nos falta uno, que es el principal, o es la base. ¿Componentes cíclicos? Claro, el componente aromático, ¿sí? Este que tiene los electrones en resonancia. ¿Ok? Entonces, debe de haber un anillo aromático al cual incrustemos un grupo cromóforo y un grupo auxócromo. ¿Vale? Entonces, es lo que tenemos aquí. Estos colorantes se componen de un anillo aromático, que generalmente es un benceno, un grupo cromóforo, que le da el color a la molécula, ¿sí? El color a la molécula del colorante, y un grupo auxócromo, que prácticamente le va a dar la formación de cargas. Entonces, el anillo aromático va a ser un sistema cerrado de dobles enlaces que se están en movimiento, lo que llamamos resonancia. El grupo cromóforo, pues son los grupos que imparten al compuesto la propiedad de color, o sea, a la estructura del colorante. Entonces, aquí tenemos estos grupos que le dan ese grupo cromóforo. Puede ser un doble enlace carbono-carbono, un doble enlace entre carbono-nitrógeno, un doble enlace entre carbono-oxígeno, ¿sí? Tenemos dobles enlaces entre nitrógeno-nitrógeno llamado grupo azo, el grupo nitro, que es una unión de un grupo nitro, una unión entre nitrógeno y oxígeno,
los anillos quinoideos, ¿sí? El grupo nitroso, que es el que estamos observando aquí, el grupo azoxi, ¿sí? Que sería prácticamente un grupo nitro al que se le une pues otro grupo R, un grupo acina, que prácticamente son uniones nitrógeno-nitrógeno, y cada uno de ellos en doble enlace con átomos de carbono. Un grupo indámico, que es un nitrógeno que forma doble enlace con algún otro elemento. El tiocarbonilo, que es una unión entre carbono y azufre con doble enlace, ¿sí? Que pues también le podemos llamar aquí, en este caso, la tiacina. La tiacina, estamos observando aquí el átomo de azufre ubicado dentro de un anillo aromático y obviamente puede estar en resonancia. Y aquí vemos algunos de estas estructuras. ¿Sí? Vean aquí estos. Están los grupos azo, ¿sí? Monoazo. Aquí están los dos uniones nitrógeno en doble enlace. Y este es un grupo cromóforo. Y vean los colores que pueden dar dependiendo de lo que sería el grupo R, ¿sí? O acá, dependiendo de lo que sería este átomo de arsénico. Puede tomar colores amarillo, naranja o rojo, etcétera, ¿sí? ¿Vale? Entonces, después tendríamos de estos grupos cromóforos, podríamos ver una unión entre el grupo cromóforo y el anillo aromático, y esto lo vamos a llamar solamente como un cromógeno. Un cromógeno es este que está formado por un grupo cromóforo y un anillo aromático, ¿sí? Y después vemos lo que son los grupos auxócromos, que son los grupos que incrementan el color uniéndose a la molécula ionizable, reteniendo su capacidad de ionizarse. O sea, aquí hay grupos auxócromos que son un grupo amino, un grupo carboxilo, un grupo sulfónico o un grupo hidroxilo. Todos esos son grupos auxócromos. ¿Por qué? Porque pueden en resonancia, inclusive pueden formar un doble enlace, en este caso con el hidroxilo, y entonces se libera el hidrógeno y queda un doble enlace aquí. Y eso permite que tenga carga. Entonces aquí podemos observarlo. Tenemos un naftaleno, que obviamente es un compuesto aromático. Si ese naftaleno y le ponemos un grupo hidroxilo, que sería un auxócromo, pues quedaría sin color, ¿sí? Tiene el grupo auxócromo, pero no tiene color, es ionizable. Pero si este naftaleno primero le ponemos un grupo nitro, este grupo nitro sabemos que es un grupo cromóforo que va a colorear la estructura, y en este caso va a tomar un color amarillo pálido. Si a esta estructura que llamaríamos cromógeno, vamos a agregarle un auxócromo, que sería este grupo hidroxilo, entonces este grupo hidroxilo ya le da la capacidad de ionizarse, ¿sí? Entonces se forma un color amarillo muy intenso, y con la capacidad, por su carga que adquirió, de pegarse en una estructura blanco con la carga contraria, ¿sí? ¿Ok? Entonces vean aquí los colores, cómo se van modificando dependiendo de esos grupos que se van adicionando. Aquí tenemos para rosavirina rosa. Tenemos ahí grupos aminos. Los grupos aminos ya hablamos que son grupos auxócromos, ¿sí? Entonces estamos viendo aquí la capacidad de carga. Y a estos grupos les ponemos grupos metilos, ¿sí? Cada vez que insertamos átomos de metilos al grupo amino, pues va cambiando el color. Ven aquí, agregándole dos grupos metilo
al menos a 2 átomos de nitrógeno, se convierte en violeta de metilo. Si le adicionamos otros 2 grupos aquí a lo que sería el amino que quedaba libre, ¿sí? Entonces estamos formando lo que sería el cristal violeta. Y si le agregamos a uno de esos otro metilo, nada más con que agreguemos otro metilo, entonces se forma el verde de metilo. Pues vean cómo agregando grupos podemos modificar y hacer más intenso el color. Entonces vean esto, es lo que llamamos una estructura de derivados de trifenilmetano. Ok, entonces de los colorantes más usados en las tinciones son los derivados del trifenilmetano y los derivados de la acridina. Entonces, ¿qué usos les damos a los colorantes? Uno, los podemos hacer visibles a los microorganismos, obviamente los teñimos para hacerlos visibles. 2, nos sirve para el estudio de estructuras microbianas. Si hacemos una tinción selectiva, pues obviamente teñimos la estructura y la podemos estudiar. 3, distribución y naturaleza química de los constituyentes celulares. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si quiero saber dónde se encuentran los lípidos, entonces utilizo un tipo de colorante en específico que va a teñir a los lípidos. ¿Sí? Establecer diferencias entre los microorganismos. Pues esto estamos hablando de las tinciones diferenciales, donde, por ejemplo, en Gram, establecemos que hay una diferencia en la estructura de su pared celular. ¿Sí? El Gram positivo nada más está hecho de una capa gruesa de peptidoglicana con algunos componentes como los ácidos teicoicos y lipoteicoicos, y el Gram negativo con una pared que tiene una estructura delgada de peptidoglicana más la membrana externa. Entonces estamos estableciendo diferencias. Otro uso es distinguir entre microorganismos vivos y muertos. ¿Se podrá? ¿Sí podamos distinguir entre microorganismos vivos y muertos? ¿Jocelyn? Si Jocelyn, ¿los podemos distinguir? ¿O no está presente? Miranda. A ver, en el chat. Nos dice, Jocelyn, no puedo usar mi micrófono. Bueno, entonces dime en el chat qué piensas. ¿Se puede hacer o no? Claro que sí se podría. ¿Por qué? Porque hay tinciones en las cuales sabemos que los microorganismos tienen en la superficie alguna reacción metabólica. Entonces, usando una tinción que pueda teñir los productos de esa reacción metabólica, pues nos dice que están vivos porque están haciendo metabolismo. Sin embargo, los que están muertos, pues no pueden generar ese color porque ya no tienen esa reacción metabólica para generar metabolitos. ¿Okay? Por eso sabemos que están vivos o unos están muertos. También sabemos que lo podemos usar como agente selectivo. Eso ya lo vimos en algunos medios de cultivo, ¿sí? Que usamos colorantes pues, para inhibir un grupo microbiano y dejar que crezca otro. Son agentes bactericidas o bacteriostáticos. Eso no lo habíamos visto, pero lo vamos a mencionar aquí. Por ejemplo, cristal violeta. El cristal violeta en altas concentraciones puede ser bactericida, ¿sí?
o hay algunos microorganismos que son más sensibles a ese colorante, caso, por ejemplo, de gram positivos. Los gram positivos llegan a ser eliminados por efecto de un cristal violeta. O son bacteriostáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente lo van a inhibir, pero en el momento que ya no se encuentra el colorante, entonces empiezan de nuevo a crecer. ¿Ok? Entonces, los colorantes los podemos clasificar de diferentes formas. Primero, clasificación en función de su origen. Los colorantes pueden ser naturales o sintéticos. ¿Sí? Naturales pues, se usan mucho con fines histológicos y los podemos encontrar. ¿Dónde podríamos sacar un colorante natural? ¿Sí? Inclusive de algún organismo vivo que se encuentra en el suelo. De las plantas se llegan a sacar algunos, pero hay otros microorganismos que se mueven y no son plantas. ¿Conocen algo que se llama cochinillas? Sí, generalmente los encontramos en el suelo, ahí están metidos en el suelo. Si buscamos y rascamos van a salir las cochinillas que son pues, prácticamente como si tuvieran un caparazón arriba y con muchas patitas. Entonces de ahí se pueden sacar también colorantes naturales, que son los primeros que se usaron para teñir las telas. Y tenemos los sintéticos, los colorantes sintéticos, obviamente ya son derivaciones o síntesis químicas que se usan mucho para las tinciones microbiológicas y que son derivados de la anilina. O sea, una vez que tuvimos la anilina, entonces empezamos a adicionarle grupos funcionales y de ahí salieron los sintéticos. Entonces, en función de su carga también los podemos clasificar. Los que son ácidos tienen carga negativa y tienen estructuras básicas que tienen carga positiva. Los básicos tienen carga positiva y tienen estructuras que tienen carga negativa o estructuras ácidas. Y los neutros son sales de un colorante ácido y otro básico, y algunos son liposolubles, tienen inclusiones citoplásmicas lipídicas que tienen lípidos en su interior. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las clasificaciones. Y aquí los ejemplos, vean, estos son derivados del trifenilmetano, ¿sí? Tenemos la fuchina, el verde de malaquita, naranja de acridina, el ácido picuc, ¿sí? Entonces, estos dos son de los más usados, tanto la fuchina como el verde de malaquita como el cristal violeta, son derivados del trifenilmetano. Y otros que son diferentes y derivados de la anilina, pues tenemos aquí la naranja de acridina y otro que sería el ácido pícrico. Azul de metileno es otro. Vean, son puros que tienen carga positiva porque son con los que teñimos a los microorganismos. Aquí está el cristal violeta, también derivado del trifenilmetano. Safranina, ¿sí? Este no es derivado del trifenilmetano, pero podemos cambiar, está el dimetilsafranina y el trimetilsafranina. Son derivados. Entonces, en las tinciones podemos definir lo que es el mordente. ¿Se acuerdan del mordente en donde lo usamos? Lo usamos como mordente ¿en qué técnicas de tinción?
En gram usamos Lugol. ¿Y en Sid-Nielsen? El calor. ¿El qué? El calor, sí. Sí. ¿Y qué otro? El fenol. El fenol, no como tal solito, no. La de Nancy. La de Neisy, sí, el ácido tánico. El ácido tánico es un mordente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es este mordente? Pues va a ser una sustancia química que no va a colorear, no tiene poder de colorear, pero actúa como una sustancia puente entre lo que sería el colorante y la estructura blanco o a teñir, permitiendo que se coloree. ¿Qué es lo que sucede con el Lugol? El Lugol lo usamos después que agregamos el cristal violeta. Primero ponemos el cristal violeta y luego agregamos el Lugol. ¿Para qué? Para que el Lugol forme o ayude a fijar más lo que sería el cristal violeta a lo que serían las cargas negativas tanto de la peptidoglicana como de la membrana citoplásmica. ¿Sí? Entonces, por eso no se va tan fácilmente en los lavados. El ácido tánico. ¿Qué era lo que hacía el ácido tánico en la adición de Neisy? ¿Cuál es la función? ¿Cómo es que ayuda a que se fije el colorante? O se fije, no en este caso un colorante, sino un compuesto. Un compuesto llamado alumbre de potasio. Aumentaba las cargas negativas, ¿no? Aumentaba las cargas negativas de la pared, ¿sí? Y obviamente al aumentarlo, pues el alumbre de potasio tiene carga positiva. Entonces lo que hace es que ayuda que por cargas, si aumentando el número de cargas negativas, pues se puede pegar más alumbre de potasio. Y eso hace que se vaya engrosando. Y el ácido fénico, que va de la mano con fuchsina, ¿qué hace? ¿Qué hace como mordente? ¿En dónde lo usamos? Sí, para ayudar a solubilizar el colorante y permitir que entrara a la capa de ácidos grasos para dejarlo ahí, ¿sí? Lo mantiene soluble y cuando se solidifican los ácidos grasos por efecto del enjuague con agua fría, se solidifica y ya queda adentro. Entonces lo está ayudando a solubilizarse para que se pueda fijar en su interior. ¿Ok? Entonces, en estas tinciones obviamente sabemos que tenemos que preparar la tinción. Primero, hacemos una extensión o frotis, que en algunos libros van a encontrar como frote. ¿Sí? Esto no es más que hacer una capa fina de microorganismos extendiéndolas con el asa bacteriológica sobre un portaobjetos. Obviamente esto va a depender de algo. Primero, si esta muestra que vamos a agregar viene de una colonia en medio sólido o viene de una suspensión en medio líquido. Si viene de una colonia en medio sólido, entonces tenemos que diluirlos agregando previamente una gota de agua para ahí hacer una suspensión. Aquí es muy importante tomar poca muestra o solamente a la hora de resuspender, dejar que salga un pequeño hilillo y quemar lo que nos sobre, ¿sí? Para después, ahora sí, terminar de hacer la suspensión y extenderlo, ¿sí?
En el caso de si viene de medio líquido, entonces ponemos de 1 a 2 gotas de suspensión y extendemos. ¿Cuáles son las características que tenemos que cuidar en un frotis? Primero, que nuestro material de vidrio esté desengrasado. ¿Qué pasa si no está desengrasado? ¿Qué pasaría, Julio? ¿Pueden quedar, no sé, residuos o algo? ¿Se puede qué? ¿Quedar algún residuo o algo? No sé, no recuerdo. ¿Dejar algún residuo? ¿No? ¿Estás haciendo la distribución del microorganismo en suspensión? La grasita puede hacer que no confundir la célula. No. ¿Alguna vez alguien se ha metido de ustedes a lavar los trastos, principalmente los vasos de vidrio? ¿Si alguna vez han hecho esa actividad? ¿O no hacen nada en su casa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando lavas un vaso, lo dejas escurrir y le quedan unas gotitas ahí? ¿Sí te ha tocado? Y que quedan unas gotitas que no se escurrieron con los demás del agua. Sí, eso es grasa, ¿no? Esas gotitas son de grasa. Entonces lo que hace la grasa es no dejar que se extienda, en este caso, la suspensión. Y entonces lo que hace la grasa es dejar otra vez que se vuelva a acumular en un volumen ahí como gotita. Y entonces no te deja extender la suspensión y obviamente siempre va a quedar más acumulado en esas gotitas. Y eso no permite que tengas una capa fina. Entonces por eso les pedimos que cuando vayan a hacer un frotis, que desengrasen completamente sus portaobjetos para que no tengan grasa y podamos distribuir muy bien la suspensión. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería cuáles serían las características de un frotis excelente? Pues ya hablamos aquí, una capa fina de microorganismos, una monocapa, ¿sí? Esa monocapa, pues, puede tener una extensión de aproximadamente 1 centímetro cuadrado, un poco más, si vemos que se concentró. Y que podamos observar, pues, prácticamente casi a través de, casi lo podemos decir que son algo transparentes. ¿Qué pasa si lo vemos blanquecino? ¿Sí? Si lo vemos blanquecino es que nos quedaron multicapas de microorganismos y pues prácticamente va a ser muy difícil ver tanto la agrupación como la forma de los microorganismos porque hay muchos y que están acumulados en capas y no se van a teñir bien. ¿Ok? Entonces, si hicimos un buen frotis, lo vamos a fijar al calor, que sería el siguiente paso, fijación. ¿Qué va a pasar en este proceso? Pues en este proceso se va a desnaturalizar o coagular las proteínas de la superficie del microorganismo, principalmente la membrana citoplásmica o la membrana externa, para que se adhiera al cristal del portaobjeto y además también causarle la muerte. ¿Qué podemos usar? Pues con frecuencia usamos calor o podemos usar formaldehído o metanol o tetraóxido de óxido. Eso pues ya lo vimos que se usó en la microscopía electrónica. ¿Sí? Entonces son estos los que nos ayudan a hacer la fijación del microorganismo. ¿Sí? Y esto sería como hacer el frotis. Tomamos una muestra de nuestra colonia, le suspendemos en la gota de agua que ya adicionamos previamente, pero a dejarla
nada más un hilillo y quemar lo que nos sobra. Y lo extendemos, lo dejamos secar al aire y lo fijamos al calor. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que secarlo y no como en algunos videos que nos mencionaron? Que nos ayudamos a calentarlo cuando todavía tiene algo de agua. Si nosotros calentamos así, todavía teniendo agua, podemos hervir por el calentamiento, hervir esa agua y esa temperatura puede dañar la estructura de los microorganismos y no observarse como una estructura pareja. Podría causar algunas rupturas de la pared y ver así como si estuviéramos viendo un garapiñado ahí en la bacteria. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante dejar secar totalmente y luego fijar. ¿Ok? Bueno, entonces prometí que los iba a dejar salir temprano. Aquí le paramos y terminamos la siguiente clase.